Buenos días. Volvemos a tener el gusto de charlar de arte con Jorge Helft, estos encuentros de lujo que Jorge nos concede todas las semanas. Y hoy Jorge nos va a hablar de un amigo de él, que fue uno de los más grandes artistas argentinos. ¿De quién vamos a hablar hoy, Jorge? De León Ferrari. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Cuándo lo conociste a él? Bueno, León Ferrari en la época de los 60, yo era muy amigo, empecé a ser amigo de muchos artistas de mi generación y debo admitir enseguida que a León lo conocí poco. Por casualidad, no había ningún motivo. Conocí la mayoría de los artistas mejor que él. Lo que sí me enteré porque, bueno, el mundo del arte era chico y uno iba los sábados a ver las galerías y se juntaba con los amigos los sábados a la noche. Conocí a muchos artistas mucho más que a León, pero escuché de que él había tenido un problema con el omnipotente Romero Brest, director del Instituto Di Tella, donde por supuesto se concentraba el pensamiento y la vida del arte contemporáneo, porque para una muestra colectiva, él iba a presentar 3 o 4 obras, de las cuales una era sumamente agresiva contra los Estados Unidos. Era un gran avión de madera con un Cristo crucificado sobre el avión. Y era una crítica a lo que empezaba en ese momento, que era la guerra de Vietnam. Y Romero Brest, muy amplio, y la censura era algo completamente ajeno a su idea, se vio obligado a charlar con León para pedirle la obra. ¿Por qué? Y porque el Instituto de Di Tella había nacido bien y había crecido, y en ese momento, a mitad de su trayectoria demasiado corta, duró máximo 10 años, estaba financiado en gran parte por la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Y Romero tuvo miedo de que una obra tan poderosa y tan crítica traiga aparejado cuestionamientos y posiblemente de presupuesto por parte de las grandes fundaciones americanas. Y le pidió que la retirara. León primero dijo, bueno, entonces me retiro del todo, ¿no? Realmente llegaron a un acuerdo negociado en el cual León nunca tuvo el convencimiento que hacía bien, pero cambió esa obra únicamente. Y los otros artistas se rebelaron más y le dijeron que había hecho mal y que había que anular toda la muestra, que ellos en solidaridad se iban a renunciar a presentar sus obras, y finalmente no, se hizo la muestra, y la censura no declarada como tal pasó a la historia. Esto viene a ser como la introducción a lo que vino después con la misma obra. Esto fue en 1965, tengo entendido, ¿no? Sí, vino en 65. Es un año en que particularmente, sobre todo hacia la temporada de primavera, empecé a ocuparme menos de mi colección y de mi pasión, de mi hobby, que era coleccionar arte, porque la empresa por la cual trabajaba había decidido que a partir de noviembre me mandaban por varios años a París. Así que yo estaba ocupado, tenía 3 chicos y me ocupaba un poco de otras cosas. Pero bueno,
lo viví un poco de lejos, pero por supuesto me enteré de los detalles y cómo había ido este ping-pong entre León y Romero. Después, bueno, pasó mucha agua bajo los puentes, vino la dictadura en los 70 y vino la salvaje desaparición del hijo mayor de León y su consiguiente emigración forzada hacia San Pablo. Eso fue horroroso. Fue uno de los artistas indirectamente, no por él, sino por el hijo, más cruelmente castigado. Y bueno, después volvió León en mediados de los 80 y ahí, a partir de ese momento y a partir de su regreso, me hice muy amigo y me interesó mucho la obra, le compré obra, hizo exposiciones y bueno, la tragedia que había vivido hizo que todo el mundo le tenía lástima. Él se había escapado con la mujer y la novia del hijo, y la novia tuvo la valentía y el magnífico gesto de decir: en San Pablo no me puedo quedar porque supongo que mi novio está todavía con vida. Y ella se volvió a Buenos Aires a las escondidas y al muy poco tiempo la agarraron y también la mataron, la desaparecieron a ella. Bueno, a todo esto me hice amigo de León, lo iba a ver a su casa, a su departamentito cerca de Retiro, y ahí en el comedor estaba el famoso occidental, civilización occidental y cristiana, que era el avión, que era muy grande como obra de arte y le estorbaba, estaba en el comedor, y cada vez que se sentaba a su lugar en la mesa, tenía que mover la obra. Y un día me dijo, él era jocoso y a veces decía cosas un poco estrafalarias para divertir. Me dijo: tengo ganas de tirarlo y entregarlo al botellero y terminar con esto. Tengo los planos y si algún día quiero reconstituirlo, lo puedo hacer sin que me moleste diariamente. Y yo, en ese año, que fue el 91, había decidido, como jugada adicional a mi trabajo y a mi fundación, que estaba en pleno auge, de crear otro espacio para mostrar piezas grandes de mi colección. La colección había crecido mucho, había comprado muchas obras grandes, había construido mi propia casa en San Telmo en el año 85 y ahí tenía enormes espacios. Y sin embargo, con mi afán de comprar, los llené rápidamente. Y entonces la siguiente jugada fue de comprar una playa de estacionamiento exactamente del otro lado de la calle Defensa y construir ahí unas galerías estrictamente en arte y en arte de mi colección. Y tenía 3 plantas, 1000 metros de galería, luz profesional. Quise hacerlo lo más económico posible por motivos propios. No tenía ascensor, había que subir o bajar un piso.
Abajo habían galerías de techo más bajo para grabados, fotografías, objetos, pequeñas instalaciones, y la planta baja y la planta superior tenían 5 metros de altura de cielo raso y daba para enormes cuadros. Le había comprado el cuadro más grande de toda su vida a Antonio Berni, tenía enormes cuadros de la otra figuración, tenía instalaciones de Di Stefano, de Pablo Suárez y de muchos otros, de Cuitca, que empezaba a tener mucha importancia en el arte argentino y del cual había sido el primer comprador, el primer expositor también en mi fundación en el año 81. Y le dije, mira, León, yo no hice este espacio para recibir obras grandes de amigos, pero voy a hacer una excepción y si quieres, te recibo civilización occidental y cristiana y voy a poner un cartel de que en toda la casa hay obras de la colección Helft y nada más, pero que hay una excepción y que es de León Ferrari para identificar que la obra no es mía, sino que es de tu propiedad. Y así hicimos. Yo cuando le hice ese ofrecimiento, lo hice un poco en contra de mis propios objetivos, porque el espacio lo había construido para mi colección, para que sea como una extensión de mi living, que como dije estaba calle de por medio, y que gente que venía a ver mi casa, mi living, mis salones, porque había un salón solo para arte, también podamos cruzar la calle y ver unas obras más, unas cuantas obras más en el espacio que nunca llegó a tener un nombre. Tal es así que después de crearlo, 15 años después siempre decíamos enfrente, enfrente. Todo el mundo le decía enfrente de lo de Helft y no tuvo nunca ningún nombre oficial. La cuestión es que él la dejó ahí, fue pasando el tiempo y no me Perdón, acuerdo. te puedo preguntar, ahí, ese espacio, ¿era con entrada, era entrada libre? ¿Cómo funcionaba? Era entrada libre con preaviso, había que pedir turno, pero el turno podía ser cualquier día, de lunes a domingo inclusive, prácticamente a cualquier hora, y o yo o mi exmujer, o si estábamos de viaje o si estamos imposibilitados, jóvenes historiadores de arte que conocían bien el lugar, la obra y los cuentos, recibían al público, que podían ser una pareja, muy pocas veces, 2 parejas, pero también grupos de museos del interior, del exterior. Vinieron grupos del MoMA, del Whitney, del Pompidou, de Madrid. Les hacía la visita guiada. Disculpame que te haga otra preguntita al margen. ¿Cuál era la obra de Berni que tenías? Juanito se va a la ciudad. Juanito va a la ciudad. Es una obra cumbre de Berni que le había comprado a la hija de Berni. Hoy está en el Museo de Arte de Houston. Bueno, la cuestión es que fue pasando el tiempo, civilización occidental y cristiana estuvo colgado ahí en su lugar de honor en el primer salón, se veía en cuanto uno entraba a la casa y fueron pasando años. Yo no me acuerdo si 10 o 12 años, pero mucho tiempo. En el 2007, Rob Storr, que yo había invitado a la Argentina con presupuesto
de Fundación Antorchas en el año 91. Lo pasé por Buenos Aires, Santiago, São Paulo, Río de Janeiro, Rosario y Montevideo durante más de un mes. ¿Quién era Y este señor? Contanos quién era. Rob Storr era el asistente de pintura y escultura de la dirección del MoMA. O sea que era un cargo altísimo para un joven historiador de arte que pintaba a ser uno de los más brillantes de su generación y que sigue siendo un estrecho, un muy querido amigo mío. Y yo aprendí mucho acompañándolo durante un mes entero y él por primera vez llegó a conocer una gran parte del arte latinoamericano, por lo menos de los países que visitamos. Y era poco después de la vuelta de León, le mostré obra de León, pero no fuimos directamente al taller. Lo que sí a él le quedó la importancia del artista en base a lo que él había visto en estos distintos países. Y al ser nombrado director de la futura Bienal de Venecia para el año 2007, lo invita a León a representar, no había representaciones oficiales, pero sí había en los Giardini, en Venecia, había representaciones oficiales, pero en la otra parte de la Bienal habían artistas que estaban ahí por invitación. Y bueno, en esos años en mi agenda estaba todo lo que hoy está borrado, es decir, la Bienal de Venecia, la Bienal de San Pablo, donde había sido 3 veces curador por la Argentina, la Feria de Basilea y otros eventos muy importantes del mundo del arte, del primer mundo del arte. Hoy los tengo todos borrados porque me dan asco y no me siento un extranjero en lo que fue mi mundo y no voy más. Decidí ya hace 15 años no perder el tiempo con estas cosas, que son sociales y donde se habla solamente de dinero. Yo iba durante años sin que se mencione dinero. Se hablaba de arte. Bueno, eso se terminó. Es una parte que quiero manifestar muy categóricamente, pero que no viene al caso de nuestro cuento. Y estoy en Venecia y en el Arsenal, en la parte dedicada a invitaciones, y de repente veo el sector de León Ferrari. Y por supuesto, todas las obras ahí las conocía, las había visto o en exposiciones en Buenos Aires o en su taller. Habían algunas que me gustaban más, otras menos, como para todo artista es la posición normal de un coleccionista. Y de repente oigo de que el jurado acaba de otorgar el León de Oro a León Ferrari y por su obra Civilización Occidental y Cristiana. Y eso debo decir de que fue como si me hubiera pegado un relámpago. Pensar todo lo que había vivido con el artista como amigo, lo que él había vivido, el horror que había vivido con los militares, la pérdida de su hijo y la creatividad del artista que tanto veneraba y que no era conocido apenas por unos pocos en la Argentina y en ningún otro lado. Y yo sabía que al ser León de Oro
hoy mismo a la tarde y mañana iba a ser figura mundial, iba a ser buscado por todos los galeristas del mundo para engancharlo, para ofrecerles muestras en Japón, en Nueva York, en París, en Londres, porque es León de Oro, porque es número 1 en el mundo, con el premio más grande que los premios nacionales. Era el premio internacional. Y eso me fulminó. Y bueno, pensar que esta obra le estorbaba, que se la saqué de encima temporariamente, yo pensé por unos días, para darle una mano, y que ahí el mundo entero celebraba de que esa obra exista. Y es uno de los cuentos más lindos que yo he vivido. La verdad, Jorge, que es emocionante, lo volvés a vivir y uno siente estar en tu lugar, ¿no? La impresión que debe haberte causado, el orgullo de haberte causado eso, ¿no? Qué genial, qué Sí. visión, ¿no? Qué visión. Che, Jorge, fue un gustazo. Nos vemos la semana que viene.